visión fresca que Jesús está dando a su iglesia. Es identidad correcta, es un mundo de certezas. Si te lo sabes, cántalo conmigo una vez más. Una visión fresca que Jesús está dando a su iglesia. Es identidad correcta, es un mundo de certezas. Así como Hebreos 11, así como Hebreos 11, que es el salón de la fama, que son hombres que tomaron una tarea en fe correcta. Así ahora soy un hombre de destino, así Jesús me ve con su naturaleza. Así ahora soy un hombre decidido, así Jesús me con su naturaleza. Una vez más. Fresca, una visión fresca que Jesús está dando. Somos tú y yo, la iglesia de Dios. Es identidad correcta, es un mundo de certezas. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Y nuevamente estamos aquí en este lugar para poder también seguir predicando la palabra de Dios. Y bueno, yo soy el pastor José Guadalupe de Anda. Estamos ubicados en calle Prolongación Corregidora número 314, Colonia 29 de Julio, en Santa Catarina, Nuevo León. Ahí estamos y tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la tarde, los viernes, que es de culto y oración, a las 7 de la tarde. Los domingos, que a las 10 de la mañana es escuela dominical, y en la tarde, a las 2 de la tarde, es culto evangelístico. Y bueno, los esperamos ahí, si ustedes gustan, ir para que hagamos una oración o para poder escuchar también la palabra de Dios. Yo creo que va a ser de grande bendición. Si usted nos visita en ese lugar. Estamos también allá en la colonia La Sosayita,
pero ahorita no tengo la dirección exactamente, pero allá estamos también, mis hermanas, yo creo las que están por allá escuchándonos también, para que ellas me puedan mandar la dirección exacta y poder anunciarlo también, y poder también predicar la palabra de Dios y que ellos mismos puedan compartirlo y ellos puedan escucharla también, los que van a ir ahí a ese lugar. Bueno, asimismo, como le digo, estamos aquí en este programa, palabra que se llama Palabra de Vida. Bueno, hermanos, estamos pues dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que Él nos da de estar aquí delante de su presencia y también de que podamos estar aquí hablando de esa bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y bueno, yo creo que todos los que vayan a escuchar la palabra, si también los que tienen alguna necesidad urgente, hablen por teléfono, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar ahí nosotros pues contestándole también en esta cabina y también los teléfonos de la iglesia y en mi celular también. En la iglesia es el número de la iglesia es el 1287-0376 y el 8110-06-5328. Es el número en el cual podrá recibir más información, aleluya, de la iglesia. Y estamos ahí para servirles, hermanos, para que, si usted gusta estar ahí, para que oremos por usted o si tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí vamos a estar y bueno, para que asimismo estar orando, hacer una oración por su necesidad y que Dios sea bendiciéndolos de una manera muy especial. Bueno, hermanos, y yo quisiera en esta hora hacer una oración, primeramente, para que Dios nos guíe, para que Dios, verdad, nos muestre también y ponga palabras en nuestros labios y el Señor también nos dé, que con el poder de su Santo Espíritu Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos a orar en esta hora, Señor Jesús. Le damos gracias, oh Dios, en este momento, por este día, por esta oportunidad más que nos da, Señor, de estar aquí en este lugar. Señor, bendícenos, Padre, de una manera muy especial. Siga tocando nuestras vidas, nuestros corazones, oh Dios. Siga quebrantándolos, Padre, de aquellos hermanos, aquellas hermanas, amigos que nos escuchan por estas redes sociales, Señor. Bendícelos, Padre, ricamente conforme a sus multitudes en gloria. Toque sus vidas, sus corazones, oh Dios, quebrántelos y ponga en ellos también el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, en esta hora le pedimos, Padre, le clamamos que siga tocando, siga quebrantando la vida, el corazón de aquellas almas que andan perdidas, Señor, que andan vagando sin Dios, Padre Santo. Yo le ruego que toque esas vidas, esos corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que asimismo trate en sus vidas y en sus corazones por medio de esta palabra, Señor, que usted va a hablarle, Señor, ya que habló en la mañana y que va a hablar también ahorita en esta preciosa tarde, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya, se lo pedimos. Bueno, quisiera leer un versículo de la palabra de Dios. Voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 66. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Al oírlos mucho de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban en eso, le dijo: esto os ofende. Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijeron entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? La respuesta de Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conoceremos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido a vosotros, los 12, y uno de vosotros me ha de entregar. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Pero vamos a enfocarnos en este versículo de la palabra de Dios que dice también, aleluya, respondiéndole, es del 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, hermanos, esta palabra, aleluya, que vamos a hablar en esta hora, aleluya, puedo decirle también que es la palabra de vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces sabemos que Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos da la palabra de vida. Mire, en el principio cuando Dios creó los cielos, hermano, solamente con su palabra, aleluya, Él solamente decía, hágase la luz, y se hacía la luz. Y así sucesivamente, aleluya, hizo, ¿verdad? En 6 días hizo el mundo, creó el mundo, nos creó a nosotros también, aleluya, solamente con su palabra. Entonces, ahí cuando todos empezaron a escuchar, en este versículo que leímos, dice la palabra de Dios que muchos volvían atrás porque era dura la palabra de nuestro Dios. Yo creo que nosotros, aleluya, tenemos que soportar, tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar en el camino de Dios, porque sabemos que cuando nosotros estamos mal, Dios está hablando también, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, y cuando estamos bien también Él nos habla palabra de vida, palabra de aliento también. Es por eso que nosotros tenemos que, aleluya, soportar si nos portamos mal, si hemos hecho algo malo delante de los ojos de Dios, aleluya, Dios nos tiene que hablar, Dios tiene que hablar la palabra de vida a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso el apóstol Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde irán? Los apóstoles también le decían al maestro, Señor, todos se han ido. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso queréis iros vosotros también? Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces, ellos no quisieron irse, porque ellos sabían que aunque era dura la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aunque era dura tan fuerte la palabra de Dios, ellos aún, aunque era fuerte y tan dura, ellos permanecieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si ellos entendían y si ellos también perseveraban, ellos también iban a obtener la salvación y la vida eterna. Por eso ellos decían, Señor, mira, Señor, háblales, quizás les decía, háblales un poquito menos fuerte, Señor, pero el Señor dice, porque todos se han ido. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso querer iros también vosotros? Hermanos, yo creo que Dios nos deja ir, nos da un libre albedrío. Él nos da ese libre albedrío si nosotros queremos seguirle o no queremos seguirle. Él nos deja hacer lo que nosotros queramos. Si queremos seguir a Dios, si no queremos seguir a Dios, Él nos deja. Pero dice la palabra de Dios que con la misma palabra seremos juzgados en aquel día. Con la misma palabra Él nos va a juzgar, aleluya, y Él nos va a decir, aleluya, lo mal que estábamos también, y asimismo Él, como dice en su palabra, nos echará a un lugar donde esté, un lugar de tormento, un lugar donde mueren las personas que no están con Cristo. Pero nosotros queremos
Nosotros queremos morir, pero estar en ese lugar de reposo donde mueren aquellas personas que están y que han también soportado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces la palabra de Dios nos reprende, nos exhorta, la palabra de Dios nos disciplina, la palabra de Dios nos lleva, aleluya, nos habla para que nosotros nos portemos bien y para que nosotros estemos bien delante de la presencia de Dios. Para eso es la palabra de vida, para eso el Señor la dejó estos 66 libros de la Biblia, para que nosotros los escudriñáramos, los leyéramos y viéramos también que verdaderamente, aleluya, esta palabra es de nuestro Dios, de nadie más. ¿Por qué? Porque Él solamente tiene palabra de vida, como le dijo Pedro: Señor, todos se han ido. Aleluya. Dura es tu palabra, Señor, todos se han ido. Y Jesús le respondió: ¿acaso quieren irse vosotros también? Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes la palabra de vida? Entonces sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, es el único que puede darnos esa palabra de vida, de aliento, esa palabra para seguir firme, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos da la victoria, esa palabra que nos da también esa fortaleza que viene de lo alto, para que nosotros sigamos firmes en este camino. Esa palabra también, aleluya, que nos da para que nosotros permanezcamos fieles en este camino, aleluya, porque dice la Biblia que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, la comprendemos y la ponemos por obra, quiero decirle que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo va a bendecirles también de una manera muy especial, va a bendecirles ricamente conforme a sus multitudes en gloria. Por eso sabemos que Dios, Él es el único que puede darles esta palabra. Él es el único que pudo haber hecho estos libros de la Biblia, aleluya, para hablarnos, para comunicarnos Él con nosotros, aleluya, para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer y lo que debemos también de dejar, lo que debemos que dejar de hacer también. Pero nosotros sabemos que esto es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice, es como martillo que quebranta la piedra del corazón y pone un corazón de carne, pone un corazón entendido, pone un corazón humilde, un corazón sincero, aleluya, un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, el cual Él no despreciará. Y por eso nosotros creemos que esta palabra, aleluya, que Él nos habla desde Génesis, desde el primer capítulo y desde el primer versículo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis y el último versículo, el Señor ahí está hablando de su bendita palabra y no debemos de hacer caso omiso a la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla, tenemos que llevarla a cabo, por como dice en su palabra, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su bendita palabra. Él es el que dijo, aleluya, que solamente Él tenía la palabra de vida. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 10, y el verso 10 también. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, dice, Él es el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y dónde es donde nosotros podemos recibir la salvación y la vida eterna? Por medio de su palabra, por medio de esta Biblia, aleluya, de esos 66 libros de la Biblia que el Señor nos ha dejado para que nosotros veamos, para que nosotros la entendamos y la comprendamos. Y si a alguien no tiene entendimiento, como dijo el apóstol Santiago, pídalo
pida lo que el Señor lo dará en abundancia y sin reproche. Nosotros quizá leamos la Biblia y no la entendamos, pero es que es el enemigo el que está poniendo, aleluya, alguna venda en sus ojos para que usted pueda leerlo y no entienda, para que usted pueda estar viendo la palabra, escudriñando la palabra de Dios y no la entienda. Pero es necesario que usted le pida a Dios, aleluya, que la liberte de esas cadenas, de esas ataduras que el enemigo está poniendo y que no la deja entender, no la deja comprender su bendita palabra, porque la palabra de Dios, como dice, es viva y es eficaz. Y por eso el Señor nos abre, nos dice que tenemos que tener esta palabra de vida, porque ¿a quién iremos nosotros? ¿A quién iremos si solamente el Señor, aleluya, nos da la vida? Si solamente el Señor, aleluya, puede darnos la salvación, puede darnos la vida eterna, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, el Señor aquí nos habla, en el capítulo 10 dice que el ladrón, o sea, el diablo dice, no vino sino para hurtar, o sea, para robarnos, para matarnos, para destruirnos. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis en abundancia. Entonces, la vida que nos da el Señor es mejor, aleluya, que una reprensión, es mejor que una exhortación, aleluya, porque la palabra de Dios muchos no soportan. Muchos se van de la iglesia o van por primera vez y ya no regresan a la iglesia, porque el Señor les habla conforme a la necesidad que uno tiene, aleluya, que cada uno de nosotros tenemos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno está escuchando la palabra de Dios, Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestros corazones. Y esa palabra que va a dar a la vida al corazón de aquella persona, de aquel hermano que está ahí en la iglesia y empieza a llegar a vuestro corazón, entonces esa persona o ese hermano empieza a decir, es que no es Dios, es que no sé por qué el pastor está hablando esto, no sé por qué el pastor me está hablando indirectamente, pero no es el pastor que le está hablando directamente. El que le está hablando directamente es el pastor de pastores que se llama Jesucristo. Él es el único que conoce su vida, Él es el único que conoce su corazón, Él es el único que conoce todos los pensamientos, aún las intenciones del corazón también, Él las conoce. Entonces, Él es el que conoce todas las cosas, porque solamente nosotros somos vasos útiles en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que pone palabras de vida, aleluya, para hablar a su pueblo, para hablar a su iglesia. Él es el que pone palabras en nuestros labios, en nuestra boca, para que esa palabra, aleluya, nos haga reflexionar, nos haga meditar que verdaderamente necesitamos de Dios y estamos mal delante de la presencia de Dios, para que nos haga reflexionar y meditar, aleluya, que esta palabra nos está hablando, aleluya, porque el Señor sabe cuánto la necesita y por qué la necesita, aleluya. Sabemos que el Señor sabe por qué, porque Él sabe que es pecador. El Señor sabe que usted a lo mejor no quiere estar en la iglesia, pero Él está hablando, Él está hablando diariamente, Él está dando esta palabra diariamente, aleluya. Y si usted lo está escuchando diariamente, aleluya, no haga caso omiso a la palabra de Dios, antes bien obedezca a la palabra de Dios, para que Dios empiece a tratar en su vida, en su corazón, aleluya, para que Dios empiece a quebrantar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón entendido, y para que asimismo podamos obtener, aleluya, esta palabra de vida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios, hermano, dice en su palabra que la palabra de Dios es ungüento a nuestros huesos. La palabra de Dios nos trae la fortaleza. La palabra de Dios, aleluya, es vida y nos trae las fuerzas que tanto necesitamos. Nos da el poder también para seguir adelante. Nos da el poder para permanecer en este camino. La palabra de vida, aleluya, que es la palabra de Dios, nos da también el poder para seguir firmes luchando contra las acechanzas del diablo. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros, aleluya, permanecemos fieles a Dios y seguimos a Dios, aleluya, Él nos da esa fortaleza que nosotros necesitamos para que asimismo podamos seguir adelante, aleluya, y que nada ni nadie podrá separarnos del amor
de nuestro Señor Jesucristo. Nada, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, nada podrá separarnos del amor de nuestro Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar aquí, tenemos que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aleluya, es la que nos habla cuando usted tiene alguna necesidad, cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna aflicción. Usted abre la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios, y esa es la palabra de vida que Dios va a estar hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque Él conoce muy perfectamente su necesidad y sabe lo que usted necesita de la palabra, y Él la tiene a tiempo, la palabra de Dios, para decírsela, para hablársela, y asimismo usted pueda entender que también necesita de Dios, que también necesita de un Creador, que también necesita de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Nosotros tenemos ese Salvador. Quizás antes nosotros no creíamos. Quizás antes nosotros decíamos que no era palabra de Dios, y ahorita mucha gente dice que no es palabra de Dios, porque la Biblia dice que la Biblia la hizo el hombre. Pero yo quiero decirle, hermano, que no, Dios usó hombre, dice la Biblia, hombres santos, aleluya, para instruirles, para dictarles lo que ellos tenían que hacer, lo que ellos tenían que escribir también. Por eso dice también, aleluya, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice así: en el nombre de Jesús, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía es de escritura, de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice que nunca la profecía de esta escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ningún humano, ninguna interpretación, ningún intérprete humano fue el que hizo esta Biblia. Y muchas personas dicen que la Biblia no la hizo Dios, pero yo quiero decirle, hermano, que aquí nos está aclarando el Señor, aleluya, que Él fue, Él fue el que inspiró a hombres santos, aleluya, para que asimismo ellos pudieran a escribir, para que ellos pudieran hablar, aleluya, para que ellos pudieran hacer esta palabra, pero eran inspirados, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que cuando Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, nosotros debemos de entender y comprender, aleluya, que verdaderamente la palabra de Dios es de Dios, y es viva y es eficaz. La palabra de Dios viene desde lo alto. La palabra no viene desde aquí de la tierra, de algún hombre humano. La palabra de Dios no viene de un presidente o de un gobernador, no. La palabra de Dios viene de arriba del cielo. La palabra de Dios viene de allá donde está el tercer trono de Dios. Allá viene la palabra de Dios, aleluya, que es la que nos enseña, es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es la que nos guía también para que nosotros podamos heredar esa nueva tierra llamada la Nueva Jerusalén. La palabra de Dios es la que nos guía también al reino de los cielos. La palabra de Dios es la que nos guía también, aleluya, a ese lugar que Dios tiene preparado, aleluya, para donde van a estar por toda la eternidad, que es allá en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, aleluya, yo quiero decirle que esa es viva y es eficaz. Aleluya. Vamos a pedirle a mi hermana que ya ponga un canto. Aleluya. Y ahorita seguimos, aleluya, hablando sobre la palabra de vida.
rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios, Dios. Puerto Rico. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido mis manos alzaré. Vamos a leer en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Aleluya. Dice el verso 47. Dice así en el nombre de Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el 48 dice: yo soy el pan de vida. Dice el 48: vuestros padres comieron el maná dice, en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma, dice, no muera. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos corriendo entre sí diciendo, dice, los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Entonces, aquí hablando el Señor, aleluya, dice: si alguno dice, de cierto digo, que el que cree en mí tiene la vida eterna. Y dice: yo soy el pan de vida. Entonces, el pan de vida, ¿dónde comemos ese pan de vida? Yo quiero decirle, hermano, que el pan de vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en una ocasión, aleluya, le dijo el Señor Jesucristo al diablo, cuando él lo tentó allá en el desierto, cuando Jesús ayunaba 40 días y 40 noches, y el diablo sabía que Jesús tenía hambre, pero el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le dijo, aleluya, también le dijo, de cierto te digo, aleluya, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra de vida. Esta es la palabra que Dios nos da y que nos va a dar la vida eterna. Esta es la palabra, la Biblia, aleluya, que nos está hablando, aleluya, y que nos está diciendo, aleluya, lo que nosotros somos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. La palabra de Dios es la que conoce nuestra mente, nuestro corazón. El Señor conoce el futuro de cada uno de nosotros también, aleluya. Pero yo quiero decirle, hermanos, hermanas que nos escuchan, aleluya, amigos que nos escuchan también, quiero decirles que el Señor Jesucristo es el único que dice que es el pan de vida. Y si nosotros venimos a Jesús, no volveremos a tener sed ni hambre,
jamás. Entonces, Él es la palabra de vida. Él es el que da esta palabra de vida. Él es el que da la palabra, aleluya, también, aleluya, de gozo, de alegría. La palabra, aleluya, que permanece en nuestras vidas, que permanece en nuestros corazones. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos que tener esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cuando el enemigo venga a atacarnos, nosotros podamos atacarle también con la espada que dice la palabra de Dios, que aleluya, que la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de vida es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, aleluya, dice, yo soy el pan de vida, aleluya. Entonces, si Él es el pan de vida, dice, yo soy el pan de vida. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces sigue diciendo, yo soy el pan de vida. Por si algunos no creen, pues algunos no entienden que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo es la palabra, aleluya, que ha puesto, aleluya, en nuestros corazones por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Por eso dice la Biblia que ninguna de esta profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso esos santos hombres, aleluya, nosotros estamos obteniendo, aleluya, esta palabra de vida, estamos obteniendo la redención de nuestras almas, de nuestras vidas, estamos obteniendo la salvación, estamos obteniendo también, aleluya, un lugar allá en el cielo, estamos obteniendo también, aleluya, ese lugar hermoso, dice la palabra de Dios, aleluya, en una santa ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, y dice la Biblia que allá, aleluya, habrá calles de oro y mar de cristal, y el que oye la palabra de vida, aleluya, y el que tiene la palabra de vida, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Por eso le digo, hermano, hermana, que nosotros, aleluya, veamos, verdaderamente entendamos, aleluya, que Dios es el único que puede ayudarnos, es el único que puede comprendernos también, aleluya, cuando estamos mal, cuando estamos bien, aleluya, pero cuando estamos bien, Él sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Una ocasión dijo también el Señor en el libro de San Juan, aleluya, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ellas son las que dan la vida eterna, aleluya. ¿Por qué? Porque es la palabra de vida, es la palabra de aliento, es la palabra de gozo, es la palabra de alegría, aleluya, que nos da nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para aquellos que verdaderamente, aleluya, quieren servir a Dios y que verdaderamente quieren estar delante de la presencia de Dios, aleluya. ¿Para qué? Para tener también la palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. En este momento el Señor ha puesto la mesa. En este momento el Señor ha puesto la mesa para que usted venga y coma solamente. Usted solamente por medio de estas redes sociales, usted abra también ahí, aleluya, en esas redes sociales y empiece a escuchar la radiodirección cristiana también. Y ahí están hablando, aleluya, estamos hablando la bendita palabra, estamos hablando y le estamos diciendo que Jesucristo es el único que tiene la palabra de vida. Nadie más, ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, nadie de ningún hombre terrenal puede darles la palabra de vida o puede darle la vida y la salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque solamente nuestro Señor Jesucristo fue el único que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No vino a morir María, no vino a morir San Judas, no vino a morir pues tantos santos que hay también que le dicen santos. Ellos no vinieron a morir por nosotros. El que vino a morir se llama Jesucristo, y a Él solamente, Él es el único que le da la palabra de vida, de aliento, y Él es el único que le da la salvación. Nadie puede darle la salvación ni la palabra de vida, solamente nuestro Señor
Jesucristo, porque sabemos que solamente Él, aleluya, vino a morir por nosotros, aleluya, para salvarnos y para darnos vida y vida en abundancia, como dice en su palabra. Entonces nosotros tenemos que obedecer, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, tenemos que ponerla por obra, tenemos que, aleluya, escudriñarla, tenemos que estar delante de su presencia siempre, tenemos que estar alabando y glorificando su nombre, porque eso es lo que a Él le agrada, eso es a lo que a Él le gusta también, que le alaben a Él, que le glorifiquen a Él, aleluya, su santo y bendito nombre. Por eso nosotros estamos aquí reunidos, aleluya, delante de su presencia en la iglesia también, aleluya, alabando y glorificando su nombre y también recibiendo la palabra de vida, que es la que da nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y Él es el único Dios, aleluya, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guarda, que nos protege, aleluya, de toda acechanza del enemigo. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo la palabra de vida, si estamos leyendo la palabra, dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de vida, la palabra de Dios, que es la Biblia, aleluya, nosotros podemos resistir al diablo y lo podemos echar fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que en ese nombre hay poder, sabemos que en esa sangre preciosa hay poder, aleluya. Y sabemos que el Señor Jesucristo es el único Dios todopoderoso que merece, aleluya, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solamente Él vino a darnos esa palabra de vida, aleluya. Y nosotros tenemos que recibirla así con gozo, tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que acecharla, tenemos que tenerla, aleluya, en nuestros corazones, tenemos que estar, aleluya, atentos a la voz de Él, tenemos que estar atentos a la palabra que Él nos habla, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque esa es palabra de vida. Si usted quiere tener la salvación, si usted quiere tener la vida eterna, yo quiero decirle que aquí está el Señor Jesucristo hablándole, aquí está el Señor Jesucristo, aleluya, diciéndole lo que tiene que dejar de hacer para que usted venga a los pies del Señor Jesucristo y usted pueda también, aleluya, obtener la salvación y la vida eterna. Y esta palabra de vida que usted da a cada día, aquellos que le leen, aquellos que le buscan, aquellos que escudriñan la palabra de Dios, aquellos que están siempre, aleluya, escudriñándola, leyéndola, la palabra de Dios, ella es la que trae, aleluya, la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla también, tenemos que profundizarnos, aleluya, en la palabra de Dios, aleluya, que no solamente la leamos superficialmente, no, que nosotros nos metamos bien, aleluya, dentro de la palabra de Dios y veamos, aleluya, y entendamos y comprendamos, aleluya, el versículo que el Señor nos está hablando, aleluya, para poder seguir adelante, para poder entenderla y asimismo también para que siga teniendo la salvación y siga escuchando la palabra de vida que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios también, el libro de San Juan, capítulo 14, muy conocido este versículo de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, vamos a leer el versículo 6. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Pero Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿quién es el camino? Jesús.
¿Cuántos caminos han buscado la gente? ¿Cuántos caminos han buscado para obtener la salvación y la vida eterna? ¿Cuántos caminos han buscado? Muchos caminos. Hay muchos caminos, dice la palabra de Dios, aleluya, aleluya, que solamente el camino que nos está mostrando el Señor Jesucristo es el único que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero esos caminos son caminos de muerte. Pero el camino que el Señor nos está mostrando, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene, hermano, porque solamente el Señor Jesucristo tiene la palabra de vida. Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, Él es el único que podemos, de Él podemos obtener las bendiciones, podemos obtener su palabra, podemos obtener, aleluya, ese entendimiento, esa sabiduría, para poder entenderlo y comprenderlo, aleluya, esta bendita palabra, y asimismo nosotros podamos, aleluya, seguir adelante y seguir perseverando, seguir en la iglesia, seguir cantando, seguir alabando a nuestro Dios, seguir escuchando su palabra, seguir, aleluya, sirviéndole de una manera muy especial, seguir con el Señor Jesucristo hasta el fin, dice la palabra del Señor. Pero si nosotros le seguimos, si nosotros estamos delante de su presencia, esta palabra de vida, el Señor se la va a enviar a su vida, a su corazón, y es cuando usted va a entenderla y a comprenderla, para que asimismo usted pueda ponerla por obra, aleluya, esta palabra, aleluya, que el Señor nos habla, que el Señor nos dice, aleluya, que tenemos, aleluya, que seguir, tenemos que servirle a Dios, tenemos que servirle a nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda guiarnos también a toda verdad y a toda justicia, aleluya. Hermanos, el Señor, hablando, le decía a Pedro le decía, ¿a dónde iremos? Le decía el Señor a Pedro, si ustedes quieren irse también vosotros pueden irse. Porque decía Pedro, dura es tu palabra, Señor. Es dura tu palabra. Verdaderamente la palabra de Dios es dura. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios, aleluya, es para aquel que verdaderamente quiere servir al Señor. Es para aquel que verdaderamente quiere escuchar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros, aleluya, dice que al que ama, castiga, y al que ama, disciplina el Señor. Entonces, si nosotros, el Señor nos ama, como Él lo ha dicho, que Él nos ama desde el principio, aleluya, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos ha visto, Él ya nos ama también. Entonces, si Él nos ama, yo quiero decirle que Él le va a dar el entendimiento, Él le va a dar esa sabiduría para que usted entienda y comprenda que Dios, aleluya, es el verdadero Dios, y Él es el que pone, Él es el que puso la palabra para que usted en esta tarde la estuviera escuchando, para que en esta tarde pueda estar, aleluya, entendiéndola y comprendiéndola, aleluya, que solamente Jesucristo tiene el poder para dar la salvación y para dar la vida eterna. Entonces, Él es el único, no hay nadie más, nadie más. Entonces, nosotros tenemos que saber, tenemos que entender, aleluya, que Dios es bueno, que para siempre son sus misericordias. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo suple. Él es un Dios que no ha cambiado. Él es un Dios que ha sido el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo Dios, aleluya, que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. En su palabra dice que Él es el mismo Dios de Abraham. Él es el mismo Dios de Isaac. Y Él es el mismo Dios de Jacob. Entonces, si nosotros estamos escuchando a ese Dios, aleluya, el Señor, ese Dios lo va a llenar de esas ricas bendiciones, aleluya, y le va a poner también esta palabra en su mente y en su corazón, para que verdaderamente usted entienda y comprenda
que es Dios el que está hablando a su vida y el que está hablando a nuestros corazones. Solamente Él, aleluya, es el que conoce todas nuestras necesidades, es el que sabe, aleluya, lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos la palabra de Dios o no la necesitamos, el Señor la sabe, pero yo creo que todos la necesitamos porque Dios, aleluya, para eso el Señor Jesucristo, a eso vino, a morir por nosotros, por todo el mundo. Él no dijo que solamente los cristianos, no, ahorita, no, Él dijo que todo el mundo, pero nosotros sabemos, aleluya, que muchos están desaprovechando, aleluya, esta palabra, están desaprovechando este grande sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, pero nosotros estamos aprovechando, aleluya, ese sacrificio, y que también estamos aprovechando recibir la palabra de Dios, recibir la palabra de vida, para seguir adelante, para seguir firme en este camino hasta que el Señor venga y podamos irnos con Él. Eso es lo que Dios nos está pidiendo por medio de su bendita palabra, y asimismo el Señor, aleluya, le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a guardar, le va a cuidar, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el Señor, aleluya, Él dijo en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, tenemos que estar siempre delante de la presencia de Dios para que seamos bendecidos ricamente conforme a sus multitudes en gloria. Yo quisiera, hermanos, darles nuevamente la dirección. Yo soy el pastor José Guadalupe de Anda y estamos aquí sirviéndole a nuestro Dios aquí en Prolongación Corregidora, número 314, Colonia 29 de Julio, en Santa Catarina, Nuevo León. Los cultos, hermano, también los servicios que tenemos en este lugar es el miércoles hoy a las 7 de la tarde, el viernes a las 7 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, y también el domingo en la tarde, a las 2 de la tarde, el culto evangelístico. Si usted quiere acompañarnos a ese lugar y recibir esta palabra de vida, puede hacerlo. Ahí está el Señor Jesucristo con los brazos abiertos, esperándolo a que usted vaya, esperándolo a que usted, aleluya, usted esté ahí en ese lugar para recibirlo en su corazón. Y el Señor está esperándolo para darle esas ricas bendiciones, aleluya, y para que Él pueda también obrar en su vida y en sus corazones, aleluya. Por eso quisiera también hacer una oración por todos aquellos que han escuchado esta palabra, por todos aquellos que por medio de estas redes sociales, aleluya, han escuchado esta bendita palabra. Yo quiero orar por su vida, yo quiero orar, aleluya, por usted, hermana, hermano, que se encuentra débil, que se encuentra, aleluya, también sin la palabra de vida. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana, para que asimismo usted vuelva al camino de Dios, usted vuelva a servirle al Señor como antes lo hacía, porque usted dice en su palabra, dice la palabra de Dios, aleluya, que bueno, que nosotros le buscábamos y que nunca nos habíamos apartado de Él, pero a veces el enemigo es el que hace que nosotros nos apartemos del Señor. Pero cuando nosotros estamos firmes y estamos convencidos, aleluya, estamos convertidos en nuestro Dios y convencidos, el Señor Jesucristo estamos edificándonos en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que se están fundamentando en la arena solamente, van a venir fuertes vientos, fuertes lluvias, aleluya, fuertes tormentas. Y quiero decirle que esa casa va a ser derribada, esa casa va a ser destruida, aleluya. Pero el que está fundamentándose en la roca que es Jesús, esa casa va a permanecer. Y así nos está hablando el Señor ahora, que si nosotros queremos tener la palabra de vida, tenemos que permanecer en su palabra. Si queremos tener la palabra de vida, tenemos que seguir adelante, sirviéndole a Él, confiando en Él y también alabándole y glorificándole a Él, aleluya. Por eso yo quiero hacer una oración para que Dios sea bendiciéndolos de una manera muy especial, para que Dios derrame esas ricas bendiciones conforme a sus multitudes en gloria, para que Dios derrame ese poder sobre usted también y pueda también escuchar esa palabra de vida, esa palabra de aliento que el Señor nos habla, aleluya,
Cada vez que están aquí los pastores en este lugar, Él está hablando a nuestras vidas, Él está hablando a nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, delante de su presencia. Y yo le doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me ha dado nuevamente de estar aquí en este lugar. Esa oportunidad, oh Dios, que nos da de estar predicando su bendita palabra. Y ahora, Señor, con este tema que es palabra de vida, Señor. En esta hora, Padre, yo le ruego, Señor, que siga manifestándose en la vida, en el corazón de cada uno de mis hermanos. De aquellos que están escuchando también por las redes sociales, aquellos amigos, aquellas amigas, aquellos hermanos que se han retirado del Evangelio, también le pido, Señor, por cada uno de ellos, para que sea usted tratando en sus vidas, en sus corazones, y que ellos puedan servirle fielmente, ellos puedan escuchar su palabra, y ellos puedan venir también a escuchar la palabra de vida, porque esta es palabra de vida, aleluya, palabra de aliento, palabra de gozo, aleluya, para que asimismo estemos contentos y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, bendice este pueblo, bendice, Señor, la iglesia, bendice, Señor, la iglesia también de la Sosayita, Señor, siga bendiciéndola de una manera muy especial, siga tocando la vida, siga tocando el corazón de cada uno de mis hermanos en este lugar, Padre bendito, y asimismo, Señor, para que asimismo ellos puedan seguir adelante, aleluya, aleluya, en ese camino que usted les ha mostrado. Oh Santo, aleluya, Señor, le pedimos, Padre, que sea usted bendiciéndonos, aleluya, a mis hermanas, aleluya, que están aquí en esta cabina también trabajando arduamente, a mis hermanos también que están aquí trabajando, aleluya, bendícelos, Padre, de una manera muy especial. Ponga su mano de poder sobre ellos, Señor, y siga bendiciéndolos, siga ayudándolos, siga fortaleciéndolos, siga cubriéndolos con su sangre preciosa, siga derramando el poder de lo alto, Señor, siga derramando el poder de su Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pedimos, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre bendito, porque yo sé que usted es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, Padre, un Dios que todo lo puede y un Dios que todo lo suple. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos. Gracias, oh Dios, gracias, Padre de la gloria. Hermanos, también, hermanos, quiero decirle que estábamos nosotros predicando la palabra de Dios en calle Camboyanos, aleluya, pero nos hemos cambiado a la colonia, esa es la colonia Roberto Espinosa, pero nos hemos cambiado a la colonia Sosayita, que aún no he tenido la dirección exacta, aleluya, para poder anunciarla por estos medios. Y así que la gente que nos ha servido, que ha seguido al Señor, que ha servido al Señor, aleluya, pueda estar yendo. Ahí estamos como a 4 o 5 cuadras donde estábamos, para que usted pregunte, hermano, hermana, pregunte la dirección y usted pueda llegar a este lugar y pueda también seguir escuchando la palabra de vida, la palabra de aliento, aleluya, que estamos ahí ahorita por el momento, los domingos y los jueves en este lugar, aleluya. El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar ahí a las 7 de la tarde, si el Señor no ha venido, vamos a estar ahí, aleluya, predicando esa bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. También le voy a repetir nuevamente, la dirección de la iglesia es calle Prolongación Corregidora número 314, Colonia 29 de Julio. Ahí estamos sirviéndole a nuestro Dios, ahí estamos sirviéndole al Creador, aleluya, y por eso le invito, aleluya, le hago una atenta invitación para que usted vaya a ese lugar. Es Prolongación Corregidora número 314, Colonia 29 de Julio, y el teléfono de la iglesia es el 1287-0376, y el número del celular, aleluya, es el 8110-065328. Ahí estaremos atendiéndoles, aleluya, a su servidor. Ahí estará atendiéndole también sus peticiones, sus agradecimientos también, aleluya, a nuestro Dios. Pero
Hágalo, hermano, hermana, hágalo. No espere más. El Señor le está esperando con los brazos abiertos para que usted siga escuchando la palabra de Dios y pueda escuchar también la palabra de vida, la palabra de aliento que nos va a llevar también al reino de los cielos. Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos. Aleluya. Y en esta hora les damos un saludo a cada uno de los que están escuchando esta predicación. Que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús. Yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me